Vamos a recibir palabra de Dios. Y yo le invito a que vayamos a Mateo, capítulo 9, en el versículo 35 al 38. Y vamos a ver una poderosa palabra. Una palabra que nos enseña. Una palabra revelada. Una palabra puesta por el Espíritu Santo aquí en este precioso tesoro. ¿Cuánto anda en su tesoro en mano? Este tesoro que está aquí, mire, es invaluable. No tiene valor, no tiene precio. Porque esta es la que nos enseña y nos revela qué es lo que quiere el Padre para cada uno de nosotros. Tenemos Mateo capítulo 9, versículo 35. Y nos enseña la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a sus mies. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos el día de hoy. Toma este lugar y apártame de mí. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de San Mateo. Describe algo muy importante al finalizar el capítulo 9, que es el que estamos leyendo. Una conmemorable escena donde se deja ver la gran compasión de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, siendo un judío al servicio de Roma, ex cobrador de impuestos, publicano, y elegido por Jesucristo en Capernaum para que fuera su discípulo, obedeció de inmediato al llamado, abandonando todo sin reserva ni condiciones. Esto lo podemos ver en el mismo capítulo 9, en el versículo 9 en adelante. Lo más maravilloso, hermanos, que San Mateo lleva a otros miembros de esta despreciable clase a que siguieran a Jesús mediante un banquete que ofreció al maestro recién convertido. Y con este banquete, publicanos y pecadores acudieron, demostrando también Mateo compasión por sus amigos. Mire qué maravilloso. En el capítulo 9, versículo 9 es llamado, abandonó su oficio y decidió seguir a Jesús, e hizo un gran banquete con un objetivo especial: conozcan al maestro como yo lo he conocido en ese momento. Algo muy impactante hizo que Mateo recibiera del Señor, y eso quería transmitirle a sus amigos, a los seres cercanos a él. Y a eso es lo que nos ha llamado el Señor el día de hoy. Nos ha llamado a proclamar el evangelio de la buena nueva de salvación. Y esta enseñanza se llama pasión por las almas. El nombre de Mateo significa recompensa o don de Dios. Y él describe: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Estos versículos reflejan una gran necesidad que hasta el día de hoy continúa latente. Hay un mundo dolido que necesita conocer, como Mateo conoció, de la palabra, del amor, de la pasión y de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de obreros dispuestos para la obra de Dios. La necesidad de obreros dispuestos por las almas agobiadas. La necesidad de líderes dispuestos para guiar al pueblo de Dios. Desde que el Señor liberó a su pueblo, Israel, de Egipto, y lo introdujo a la tierra que les había prometido, ha existido una necesidad de una guía espiritual. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser esa guía espiritual. Todos tenemos el llamado para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo dolido. Además, San Mateo presenta
el mayor ejemplo descrito, y eso lo podemos ver en el versículo 35. Lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido haciendo desde el inicio de su ministerio. Jesús comienza a predicar el evangelio del reino de los cielos en todas las aldeas, los pueblos y ciudades, con tres principios muy importantes, y es predicar, enseñar y sanar. Esto lo podemos ver también en Mateo capítulo 4 versículo 23, donde detalla que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero no solamente Jesucristo se dedicó a predicar el evangelio en Galilea y en la sinagoga de Galilea. Nosotros lo podemos ver en el capítulo 9, en el versículo 35 que leímos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y hermanos, donde iba Jesús, ocurrían milagros tan extraordinarios, tan sobrenaturales, que los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. Mateo resalta lo incansable que era la misión de Jesús al recorrer todas las ciudades y todas las aldeas. De repente, la ardua tarea de liberación de Jesucristo se interrumpe en un momento trascendental. Cuando visualiza Jesús una gran multitud que poseía diferentes necesidades. Podemos leer Mateo capítulo 9 versículo 36 y nos enseña la palabra: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Podemos imaginarnos a Jesús contemplando a una gran cantidad de personas que venían a Él esperando un toque divino. La palabra griega que nos enseña por medio de la palabra de la Reina Valera de multitudes se utiliza para denotar una incontable cantidad de personas. ¿Qué quiere decir? Que probablemente Jesús se encontraba en una colina y Él comenzó a ver gente tras gente tras gente, que era incontable. Eran multitud tras multitud de personas, y eso conmovió más el amor de Jesús. Mateo dice que cuando lo vio sintió compasión por ellas. Y hermanos, estas incontables personas recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo el alivio necesitado. Al ser sanados de diferentes enfermedades, al haber sido liberados de espíritus malignos, y muchos otros recibieron la palabra de Dios directamente del labio del gran maestro, recibiendo alivio de su vida cansada y atribulada. Qué gran ejemplo de parte de Jesucristo, ¿verdad? Cómo dar palabra de aliento, cómo dar palabra de vida, cómo utilizar su amor para darle lo que necesita a un ser que tiene en ese momento un dolor en su vida. Y esta es la manera de llevar el evangelio que cambia vida, el evangelio que transforma hombres y mujeres, el evangelio que trastorna el infierno. Porque donde está el Señor, ahí hay libertad. Donde está el Señor, ahí hay sanidad. Donde está el Señor, ahí hay sanación. Donde está el Señor, todo se resuelve. La respuesta viene del cielo. Los cielos se abren y comienza el mover del Espíritu de Dios a manifestarse. Y eso es lo que el pueblo necesita en este momento. El pueblo dolido que no conoce del Señor
necesita de hombres y mujeres transformados que lleven ese mismo evangelio. El evangelio que cambia vida, que lleva respuesta y sanidad. Es un evangelio completo. El evangelio de salvación y liberación. El evangelio del bautismo del Espíritu Santo. El evangelio de avivamiento. El evangelio de crecimiento. Y el evangelio de milagros sobrenaturales. ¿Sabe qué, hermanos? Jesucristo está pronto a venir. Y su iglesia no se detiene. Su iglesia marcha en fe, llevando el poder de Cristo en nuestras vidas, usándonos como herramienta para llevar ese evangelio que necesita la nación. Eso es lo más importante. Este evangelio funciona cuando Dios está respaldando a cada uno de nosotros. La Biblia apoya por medio de su preciosa palabra, y el Espíritu Santo siempre estará presente en ese momento que nosotros llevamos la palabra de Dios. Vamos a definir 3 puntos. ¿Qué es ser un hombre dispuesto para la obra de Dios? Número 1, hay que tener amor. Y yo le invito a que vayamos a Mateo capítulo 22 en el versículo 34. Nuestro Señor Jesucristo resume toda la ley en 2 mandamientos, que es el amor. Mateo 22, versículo 34 al 40. Jesucristo había tenido en los versículos anteriores una diferencia con los saduceos, pero el gran maestro dando siempre la lección con amor de lo que es más importante en esta vida. Y luego de este suceso con los saduceos, entramos al versículo 34 y nos dice la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nuestro Señor Jesucristo resume esta ley en 2, en uno solo, y que es amor. Quiere decir que un amor no es más grande que el otro amor. Son interdependientes, van de la mano. Si amas a Dios, amas al prójimo. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Y si amamos al prójimo, amamos a Dios. La palabra amor se traduce en un amor entregado y decidido, sin condiciones. Amar sin reserva y sin esperar nada a cambio. Es un amor totalmente entregado. Y me recuerda cómo Jesucristo demostró su amor. Hace 2021 años en la cruz se entregó por cada uno de nosotros. Amar a los seres humanos como a nosotros mismos es tan sencillo de entender, porque Jesucristo mismo nos manda y nos dirige a hacerlo a cada uno de nosotros. Y algo muy lindo que Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 2 él detalla. Qué bello es conocer cómo Dios nos amó tanto, cómo Dios nos aprecia tanto. Y pueden ir a Primera de Juan capítulo 3. Jesucristo demuestra su amor, Dios demuestra su amor. Y dice en el versículo 1 de Primera de Juan 3: mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2: amados, ahora somos
hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Él nos ama. No importando la condición, Él nos demuestra que nosotros somos hijos de Dios. Pero si alguno está fuera del Señor, hoy es el día y el momento de decirle: yo quiero acercarme a ti. Si tú que te encuentras en casa te sientes apartado del Señor, hoy es el día que puedes decirle: Señor, yo te necesito. Y el Señor te abre sus brazos de amor y de compasión y te recibe y te dará todo lo que tú necesitas, porque también eres un hijo de Dios. Cada uno de ustedes son un hijo de Dios. Cada uno de ustedes tienen un propósito eterno. Desde antes que usted naciera ya estaba escrito lo que Dios tenía planeado para cada uno de ustedes, por el cual nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia el Padre, buscar a Dios, encontrarnos con Él, reconciliarnos con Él, para que su propósito se cumpla en cada uno de nosotros. Y es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor desea. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, en el versículo 4, el Señor nos trata con tanto cariño y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si usted se reconcilia con Dios, si usted acepta al Señor como su único verdadero Salvador, usted va a encontrar respuesta a su necesidad. Y si usted es parte de los hijos de Dios, hoy tiene respuesta a cada una de sus necesidades. No importando el dolor que esté sufriendo, no importando la necesidad que esté sufriendo, el Señor tiene una respuesta del cielo. Los cielos se abren y Él se levanta a favor de su pueblo. Qué lindo es el Señor. Cómo nos ama Dios. El versículo 7 de 1 Juan 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Si su proceso que usted está viviendo dice: yo no he tenido una respuesta de parte de Dios, no se preocupe, porque puede estar a un paso de recibir la respuesta. Los hijos de Dios somos luchadores. Los hijos de Dios no renunciamos. Los hijos de Dios somos vencedores. Los hijos de Dios marchamos adelante. Aunque la prueba esté conmigo, yo no dejo de predicar el evangelio de Dios. Aunque esté angustiado, no dejo predicar la palabra de Dios. Aunque esté dolido, no dejo de proclamar la palabra de Dios. No renunciamos. Somos firmes. Somos establecidos en la roca. Usted tiene que tener esa confianza, hermano. En medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, usted tiene que estar firme y marchando con la palabra adelante. Y diciéndole: si usted tiene una necesidad, la respuesta está en Jesús. Acércate a Jesús y Jesús te va a dar todo lo que tú necesitas. Punto número 2. El 1 es amor. Número 2, pasión. La pasión de Cristo fue la entrega única, total e incondicional del Señor Jesucristo por las almas perdidas. Su infinito amor es eterno y fue demostrado en la cruz. Cuando Jesucristo fue latigado, recibía cada golpe que nosotros debimos haber recibido, pero Él, con amor incondicional, lo recibió. Cada dolor que Él iba caminando con la cruz,
Él lo estaba haciendo con el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Cada gota de sangre que iba siendo derramada en el camino era para demostrar el amor para cada uno de nosotros. Y lo más lindo de esto, que Jesucristo resucitó. Y Jesucristo dice: aquí están mis llagas, aquí fueron clavados los clavos, aquí estoy yo vivo para demostrarte el amor que yo tengo por ti y para demostrarte lo que el Padre también desea en su amor infinito darte a ti. Y lo más lindo que nos dejó es el Consolador, el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos amar a Dios sin límite. Debemos de entregarnos a Él, buscar su presencia, buscar la presencia del Espíritu Santo, buscar y escudriñar la palabra, el tesoro de Dios aquí escrito. Vivir una vida dedicada y entregada a Él. No importa la función que usted está desarrollando. Usted como profesional siga siendo profesional, pero aliméntese de la palabra de Dios. No importando lo que usted desempeñe como empresario o como emprendedor, usted siga alimentándose de la palabra de Dios, para que cuando vengan los momentos difíciles, usted tiene la mejor armadura, la mejor espada, el mejor escudo, la mejor sandalia, el mejor yelmo, que es la palabra de Dios, que nos alimenta, nos sustenta y nos fortalece. Por eso nosotros tenemos que vivir en pasión, buscando también de la presencia de Dios. Pero también, hermanos, nosotros tenemos que demostrar ese inmenso amor con cada uno de nuestros hermanos, sin excepción de persona, sin posición, sin diferencia de bandera y sin raza ni color. Que esa pasión por las almas puede estar ardiendo en nuestros corazones, llevándonos e impulsándonos a continuar su trabajo aquí en la tierra hasta su próxima venida. Él envió a sus discípulos a predicar a toda criatura, llevándole el mensaje de amor, llevándole el mensaje de salvación, hasta que la tierra sea llena del conocimiento de Jesucristo. Ese es el reto que nosotros tenemos, llevar hasta el último rincón la presencia y la palabra del Señor. Él vino a salvar la humanidad. Su deseo es que todos sean salvos y que tengamos vida eterna. Lo cierto es que hay una gran parte de la tierra que no conoce de Cristo, hermano, que están sin Dios y sin esperanza. Pero tú te has preparado, tú te estás formando, tú estás aquí para ser el instrumento en el cual el Señor se va a manifestar, para que tú te prepares con la palabra y llevar ese aliento de vida, para que el Espíritu Santo te llene con gloria y poder, y usted predique, enseñe y haga el milagro que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Mayores cosas se harán en los tiempos postreros que en los primeros. Todo para la gloria y la honra del Señor, por el cual esta casa de mi gloria, está hecha para llevar la buena nueva de salvación. Cada círculo de amistad, hermano, es un ejército, es un instrumento de hombres y mujeres ungidos con el poder del Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos es decirle: Señor, yo creo de tu poder. Yo creo que tú me vas a dar las herramientas adecuadas. Yo creo que tú me vas a ungir para llevar el evangelio de buenas nuevas de salvación. No podemos renunciar en dejar aparte al mundo dolido. Tenemos que fortalecernos en los círculos de amistad, llevar un avivamiento, extendernos, ampliarnos, engancharnos. Porque el mismo Jesucristo anduvo en todas las ciudades y las aldeas. ¿Se imagina eso? Incansablemente Él predicaba las buenas nuevas. Y a eso nosotros fuimos llamados. Líder que está aquí en casa, no renuncie, levántese, busque la presencia de Dios y dígale: hoy renuevo mis fuerzas en el nombre de Jesús.
Hoy me dispongo en el nombre de Jesús. Hoy tomo el reto nuevamente en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, con tu gloria, con tu unción y con tu poder, voy hacia adelante, transformando vida, llevando el evangelio completo, trastornando el infierno, transformando hombres y mujeres al camino del Señor, al redil del Señor. Eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios a nosotros nos instruye y nos enseña. Punto número 3, compasión. El número 1, número 2, número 3. No puede haber compasión si no hay pasión. La pasión es lo que te mueve a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. La compasión es la percepción y comprensión del sufrimiento de otros y el deseo de aliviar, ayudar, reducir y eliminar por completo tal sufrimiento. La compasión es un anhelo profundo que responde a la necesidad de los hermanos. Es hacer algo por ellos, es actuar, y es lo que la gente necesita el día de hoy. Necesitan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, con mucho amor, con mucha pasión y con mucha compasión. Dios eternamente y para siempre se mueve en compasión. La vida de Jesús en la tierra fue un ejemplo vivo de esa compasión en acción. La compasión fue el móvil del ministerio de Jesús. Lo movió a multiplicar los panes, lo movió a sanar a los enfermos, lo movió a echar fuera demonios, lo movió a resucitar los muertos, y lo más lindo, lo movió a morir en la cruz por ti y por mí. Y Cristo murió por ti también, por el cual hoy donde sea que te encuentre es el momento de decirle: Jesucristo, yo creo en ti porque moriste por mí, por amor a mí, y sé que tú estás aquí conmigo. Es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo impactante. Es asombroso darnos cuenta de que somos el único cuerpo que Jesús tiene ahora en la tierra. Ese cuerpo que puede llevar sanidad, que puede fluir a través de nuestras manos en fe de que Jesús va a sanar, de que Jesús nos va a dar la palabra, la revelación para darle el conocimiento al que lo necesita. Su compasión debe movernos para dar respuesta al hambriento, echar fuera demonios y libertar a los cautivos. Hermanos, los ojos ciegos a las necesidades y el dolor del prójimo endurecen el corazón. Sin embargo, los ojos atentos y compasivos lo ablanda. No olvidemos a los ancianos desamparados, no olvidemos a las viudas, no olvidemos a los huérfanos, no olvidemos a los que están en las cárceles, no olvidemos a los que están en los hospitales, no olvidemos al vecino que vive a la par, no olvidemos a la comunidad, no olvidemos a la ciudad, no olvidemos al departamento, no olvidemos a la nación. Si nosotros fuimos establecidos por Dios en esta bella y linda Nicaragua, es con un propósito muy importante y muy potente, que es ser agente de cambio para Cristo, para llevar su gloria, para llevar su nombre, para llevar su evangelio, para demostrar que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Sigamos su ejemplo. Dediquémonos al Señor. Su enorme misericordia, hermanos, es una característica que identifica el ministerio de nuestro Señor. Jesús tuvo compasión por cada uno de nosotros. Y como nos enseñó la palabra, vio desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y yo le invito a que vayamos a Isaías 61:1.
Un día Jesucristo llegó a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el libro, y le dieron el libro de Isaías. Isaías capítulo 61, versículo 1. Jesucristo, tomando el libro, declaró diciendo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Leía: Jesucristo me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. No importa la necesidad que esté pasando, no importa el desierto que estés ahorita, te puedes sentir con un gran calor, solo y abandonado, pero tú no te das cuenta que la mano de Dios está sobre ti. Como estuvo con el pueblo de Israel, que siempre estuvo presente. De noche había luz y de día estuvo siempre la mano de Jehová. A ordenar que a los afligidos de Sion le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y el versículo 10 dice el profeta en el mismo capítulo 61: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió como con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La compasión ha estado toda la vida, ayer, hoy y siempre. Seamos compasivos como Jesús. El Señor manifestó su amor, su compasión a aquel pueblo dolido, el que no encuentra respuesta, el que está afligido. Por eso la agenda del Señor Jesucristo durante su ministerio estaba tan saturada, porque no le daba tiempo de proclamar más y más el evangelio. Cuando vio esa gran multitud incontable de personas, Él tuvo compasión. Y así lo tiene el día de hoy. Hoy, amados hermanos, a ti que estás atravesando tiempos difíciles y sufrimiento de lágrimas, el Señor está contigo. El Señor siempre se manifiesta. El Señor siempre se manifestará en esos momentos de dolor. Si usted tiene una gran batalla, va a tener una gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está formando para ser ese siervo fiel y llegar con la fe, la confianza, llevando el evangelio, que Dios actúa en el último momento. No importando lo que usted esté pasando, ¿sabe qué? Él está pendiente, Él está contigo. Lo que quiere ver cómo está tu fe. Todos tenemos una medida de fe. Esa fe tiene que ser probada. Esa fe tiene que crecer y creer que Dios está actuando. Por eso el Señor dice: clama a mí y yo responderé. Y a ti, hermano, que estás cerca de alguien que sufre o está pasando necesidad, tú tienes la gran labor de llevar la compasión a ellos, de ayudarles, de darle una palabra de aliento, de darle un brazo de amor, de decirle: Cristo está contigo. Yo hoy me uno en oración, clamando de que Dios está en control de cada necesidad.
Pueden ponerse de pie.